1000 vendedores y gerentes y he hecho entrenamiento en 330 compañías, de las cuales en 25 compañías inmobiliarias en Medellín y en otras ciudades del país, de Colombia, he venido haciendo entrenamiento formal. Yo tengo la fortuna de trabajar con la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, donde hemos... Caray, una cosita para decir. Que si alguna se ha jodido por mi culpa, pues nada, siento haber brillado con el corazón. Eduardo, silenciaste tu micrófono. Eduardo, silenciaste tu micrófono. Ya, perfecto. No sé dónde terminó y no sé por qué se desactivó el micrófono. ¿Alguien me puede decir dónde iba para no perder el hilo? Estabas explicando tu experiencia laboral, Eduardo. Ok, está bien. Entonces, he estado cerca del sector inmobiliario porque trabajo mucho con las empresas inmobiliarias y con la Lonja Propiedad Raíz de Medellín, y en unas consultorías especializadas también con empresas inmobiliarias. Tuve la inmensa fortuna de estar en noviembre del año 2019, o sea, hace 18, perdón, hace año y medio, Agbir Azuay me invitó a dictar un seminario de ventas durante 2 días para todos los inmobiliarios de Cuenca. Fue muy gratificante para mí, nos fue supremamente bien. Hubo tal vez alrededor de unos 30 personas de los inmobiliarios de Cuenca. Les agradezco mucho y por eso estoy aquí con Adrián, con Jorge, porque, digamos, tuve la oportunidad de participar en ese seminario. Una de las cosas importantes que quiero plantear con esta charla, porque es una charla, es dónde comienza un tema como la pandemia y el impacto económico sobre todos los sectores y el sector inmobiliario, cuando eso no hay un libreto. Yo he dictado 1500 seminarios y este es un seminario que estoy arrancando y no sé, o una charla donde digo, ¿por dónde arranco? ¿Por lo bueno, por lo malo, por la incertidumbre, por el miedo? Entonces, aunque yo debería tratar un tema estoy mirando aquí el computador, aunque yo debería tratar el tema del positivismo y de la esperanza, también no se nos puede olvidar que lo que está pasando en el mundo, como está pasando en Ecuador y está pasando en Colombia, yo les hablo desde Colombia, desde Medellín, no estoy en la ciudad, estoy fuera de la ciudad, en una finca, verán ahí un poco de flores y todo eso, porque me cogió aquí la cuarentena. No estamos preparados, digamos, para asimilar esto porque apenas estamos comenzando un impacto global muy complicado, muy difícil, muy incierto, y tenemos que decir qué es lo que está pasando. Apenas estamos entrando en la crisis, o sea, la crisis comienza, estamos todavía espantados, estamos con miedos, creo que allá en Ecuador está pasando lo mismo que en Colombia. Creo, me decía Jorge, que ustedes llevan más tiempo, nosotros llevamos solamente una semana de confinamiento, vamos hasta el 13 de abril y ya acaba de decir el presidente que probablemente no se termine siquiera en mayo, y esto pues pone a todo el mundo supremamente nervioso porque todos los negocios están cerrados, solamente lo que es alimentación está abierto. Ha sido juiciosa, digamos, el compromiso de la gran mayoría de los colombianos. Se está deteniendo la pandemia, por lo menos ahora controlada. Hay 400 infectados y hay tal vez unos 7, 8 muertos hasta ahora, pero esto apenas comienza. Entonces, en este proceso, nadie sabe cuál es el libreto y nadie sabe cuál es el futuro, pero ¿qué es importante entender? Primero, estamos en el momento del miedo, del impacto, de la zozobra, del no creer, del decir, no puede ser que nos esté pasando esto. Esto parece una película de terror, ni donde los grandes productores sabían que podía pasar una cosa similar. Lo otro es, se juntan una serie de situaciones muy complejas, como un cóctel explosivo que es el dólar, alza, por lo menos en Colombia, creo que en todo el mundo,
una reacción del dólar. El petróleo a la baja, es increíble que estuviéramos a $65 hace un mes o 2 meses y hoy estemos a $28 el barril. La caída de las bolsas mundiales, la incertidumbre, el miedo, las muertes, en fin, se junta todo y nos coge de sorpresa porque también tenemos que decir, primero hay que asumir esto, llegó y no podemos cambiar las circunstancias. Segundo, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir? Tercero, ¿qué va a pasar a mediano y largo plazo? Porque la crisis tarde o temprano va a acabar. No lo sabemos cuánto, no lo sabemos cuál es el impacto. Y cada uno piensa en su negocio, en su familia, en su salud. Cada uno de ustedes podrá tener algunos casos que conozca, quién le dio, quién se murió. Yo tengo una persona cerquita que estaban en Madrid, que es la hija de un gran amigo, pero ahí se van como enumerando casos. Ahí, ya, ven, ya. Vamos, ven. Apaga el volumen. ¿Aló? Aló, Se sí. van enumerando Buenas tardes. poco a sí. poco casos. Hola. Por favor, podemos apagar los micrófonos para continuar. Entonces, en este proceso nosotros tenemos que pensar en hoy, en mañana y en pasado mañana. Entonces, un poco el escenario que yo les quiero como plantear, aparte de una situación compleja, es cómo veo yo el sector empresarial y cómo veo yo el sector inmobiliario, porque tengo varios clientes y varias empresas en las cuales están en el sector inmobiliario y hay una inmensa preocupación, no del sector inmobiliario, de todos los sectores. Tal vez el sector de alimentos es el menos golpeado, pero no sabemos hasta cuándo va a pasar. Entonces, yo diría que ahora tenemos que trabajar con escenarios. El primer escenario es hoy, ¿qué está pasando? Hablaba hace un rato con un cliente mío que es una empresa de arrendamientos y le pregunté porque llamé a varias empresas, un poco preparándome y además como dándole, pues conversando con ellos, interactuando con ellos. Y yo le decía a esa empresa que es especializada en arrendamiento qué había pasado y me dijo, pues son dos escenarios distintos. El primer escenario es vivienda y el segundo es comercio. En vivienda no han tenido problemas, por lo menos hasta ahora, porque esto es muy reciente en Colombia. Esto pues lleva 8 o 10 días no más del impacto. Y lo segundo, en comercio no hay pagos, frenaron los pagos, porque el comercio, el que vive tiene una vivienda arrendada, pues tiene que pagar porque tiene que continuar ahí, pero si el comercio está cerrado, totalmente cerrado, el dueño que tiene ese local dice, ¿yo qué hago si tuve que despachar a mis empleados y no hay comercio como tal? Entonces, espérenme un momentico que tengo por aquí. Entonces, ¿en qué estamos enfrentados? Lo primero es como familia, la familia, lo más cercano, la mejor recomendación mundial, quedarnos en casa para evitar el contagio. Lo segundo es qué pasa con nuestros empleados. Yo sé que muchos de ustedes son independientes, pero muchos pueden tener 1, 2, 10, 20 empleados como tal. Porque a esos empleados también tenemos un dilema complicadísimo y es cómo los vamos a proteger. En Colombia, el gobierno acaba de decir, usted no puede despedir a nadie, ¿cierto? Y el empresario dice, está bien, somos solidarios con el tema, pero ¿cuánto tiempo vamos a aguantar con esos salarios? Y viene una cosa inimaginable, ojalá esto pudiera acabar rápido. Entonces, el escenario es, hoy, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pasa con nuestros clientes? ¿Qué pasa con los negocios inmobiliarios en venta? ¿Qué pasa con el arrendamiento? ¿Qué va a pasar cuando esta cantidad de personas de arrendamiento digan no pagamos, no podemos pagar o venga, entremos a una negociación? En algunas de las empresas con las cuales tengo contacto también de arrendamiento, los clientes están haciendo unas propuestas, unos de una manera abusiva y oportunista y otras en la realidad, y dice, cerré mi negocio, no tengo cómo pagarle. Otros dicen, le puedo pagar el 50%, y una empresa de colchones le dice a esa empresa, le puedo pagar el 10% de las ventas, pero está cerrado. Entonces, cuando hay una situación económica global y nosotros tenemos inmuebles, recuerden que nosotros tenemos pues dos clientes, que es el dueño del inmueble y el que va a comprar o arrendar el inmueble.
y todos estamos angustiados. Yo creo que el sector inmobiliario cambió de por vida. No sabemos hacia dónde va a cambiar, porque apenas salgamos de la crisis va a haber muchas circunstancias. ¿Cuáles de ellas? La gente quizá no podrá pagar por un tiempo los valores que se venían dando. No sabemos si van a desvalorizar los inmuebles. Va a haber una oferta inmensa de inmuebles de gente que necesita capitalizarse y necesita vender. Y ya los precios, no sabemos qué va a pasar con los precios. Quizá vayan a la baja. No pudiera ser. Con los colegas de la lonja estiman que va a haber probablemente una baja importante porque todo el mundo va a recurrir de su patrimonio para poderlo hacer líquido. El temor es lo que nos va a traer mayor confusión. Cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando hay zozobra, las decisiones son más rápidas y son más complejas y eso va a cambiar mucho el mercado. En este proceso es probable que estemos entrando en una recesión económica, por lo menos algunos expertos ya empiezan a hablar de eso, y nosotros tenemos que trabajar sobre el tema de una probable recesión. Entonces el escenario también es, ¿se nos acaba la pandemia rápidamente? No lo sabemos, es probable que no, porque el virus no se va a acabar de la noche a la mañana, puede que haya un control, puede que saquen una vacuna. ¿Qué va a pasar en 2, en 3 o en 4 meses? ¿Qué va a pasar con los arrendatarios? ¿Qué va a pasar con los dueños de los inmuebles? ¿Qué va a pasar con los negocios de los nuevos proyectos que la gente hizo sus cuotas iniciales, las cláusulas penales? ¿Qué va a pasar con los bancos? Aquí hay un fenómeno complicadísimo que creo que se dará en otros países y es que la gente dejó de pagar. Le dijo al banco, no, yo no le pago. Hay muchos oportunistas que dicen, no, yo tampoco le pago. Entonces los bancos han tomado la decisión, o algunos bancos, de retrasar los pagos. El caso del Banco Colombia, que es el banco más grande en Colombia, dice, bueno, señores, listo, no nos pague durante 4 meses, venga, refinanciemos. Eso va a tener todo un efecto económico importante que tenemos que estar pensando en eso. Entonces, ¿cuál es, digamos, como la manera de establecer hoy qué hacer de algo que no está en ningún libreto y nadie tampoco sabe qué hacer? Pues hacerlo por escenarios, en el próximo mes o en los próximos 2 meses. Primero, seguridad. Segundo, sobrevivencia. Tercero, cómo vamos a quedar a nuestros empleados y cómo vamos a quedar a nuestros clientes, los dueños de los inmuebles, los arrendatarios y los posibles clientes. Entonces, tengo aquí escrito algo sobre esto, básicamente lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es manejar de una manera absolutamente práctica todo el tema del Internet. O sea, el Internet cambia el mundo a partir de ahora, desde lo comercial, desde el marketing, desde la telecomunicaciones, la videoconferencia. Mire que aquí estamos, no sé cuántas personas hay, ahora hablan de 80 o 90 personas, y nosotros ya va a cambiar el mundo, ya las reuniones personales serán realmente muy pocas, y los que tengan asesores y tengan, pues otras personas harán todo este tema de trabajo en casa como tal. En este momento, ¿qué tenemos que hacer? Diría yo como un análisis, porque ni siquiera es una recomendación. Lo que tenemos que hacer es, hoy la gente está muy desamparada en sus casas. Las casas de todos, por eso oímos perros y señoras y niños llorando, ese va a ser el mundo de la videoconferencia, ¿cierto? Donde pasan los muchachos por detrás de los papás. Ese va a ser el nuevo mundo. El nuevo mundo va a ser trabajar desde la casa, el nuevo mundo será interactuar con los clientes. ¿Qué va a coger una fuerza inmensa que se ha venido consolidando mucho? El Internet. Todo el tema del Internet. Ya las páginas serán indispensables, ya la mejor tecnología, los drones, todo este tema de la filmación 360, las mejores fotos. O sea, en vez de hablar de leyes de arrendamiento, vamos a tener que tener a los equipos de venta en clases de fotografía, de panorámicas. Vamos a tener que tener una dinámica absolutamente distinta. Este es el momento en que nosotros con los equipos debemos hacer reuniones diarias con nuestro equipo de trabajo, sea el personal administrativo o sea el personal de ventas, los que tengan equipos de ventas. Y ojalá una reunión corta por la mañana y una reunión corta por la tarde. No es para vigilarlo porque nadie se tiene para dónde ir, sino que se sientan acompañados. Hay una desazón muy grande
en las personas, en su casa, además que es bien complejo. La gran mayoría de nosotros vivimos en apartamentos pequeños, en casas pequeñas, entonces los espacios son muy complicados cuando vamos a estar 20 días, un mes, 2 meses o 3 meses. Eso va a tener un impacto grande en la salud mental de las personas. Entonces es muy importante que el líder del proceso, el jefe, el gerente, el dueño de la empresa, pueda acoger las personas que tiene y todos los días por la mañana un saludo, venga, conectemos, mire esta sala, qué maravilla. Esta sala es maravillosa donde estamos reunidos una gran cantidad de personas. Un saludo, ¿cómo están? ¿Qué hay? Y hacer una cosa muy importante, ponerle tareas a su equipo de ventas. Hay unos que tienen por naturaleza tareas, pero hay otros que no saben qué hacer. Hablaba con un vendedor bastante amigo mío y dice, yo no sé qué hacer porque no tengo nada que hacer. Y yo decía, usted tiene demasiadas cosas por hacer. ¿Qué tengo que hacer? Me decía, es prepararse para cuando se acabe la crisis. Aquella empresa y aquel vendedor, pero hablemos de las empresas, que hoy no haga y se prepare para cuando termine la crisis, simplemente no va a lograr sobrevivir. Hay muchas cosas que hacer. ¿Qué podemos hacer con los equipos? Primero, una voz de aliento, una presencia, una videoconferencia, cosas distintas. Hay tantas cosas de motivación, lecturas, temas del trabajo, capacitación, en productos, hacer un plan de prospectación, claro, la búsqueda e identificación de clientes nuevos, la planificación del trabajo, el desarrollo de los clientes, la venta cruzada, tantas cosas que podemos hacer a través de una videoconferencia, contactar a la gente, ideas. Me contó un empresario amigo que puso un letrero muy grande que ahora se los voy a leer. Aquí lo tengo. Dice bueno, cuando uno lo va a buscar se le desaparece. Decía, regáleme un minuto que lo tenía aquí. Bueno, se me perdió. Pero decía básicamente era, en esta empresa está prohibido hablar de la crisis, del coronavirus, de la pandemia, como en un lenguaje positivo, porque pues todo el mundo está hablando de la crisis, estamos absolutamente saturados. Entonces, ese primer punto me parece importante por lo menos comentarlo, estar siempre por la mañana, por la tarde, haciendo tareas, mantener la mente ocupada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pienso yo que va a pasar con los equipos de venta? Yo me especializo en el tema de los vendedores. ¿Qué va a pasar con los equipos de venta? Que los equipos de venta van a empezar a montar sus propios negocios. Hoy no lo pueden hacer porque no pueden salir, pero todo este sistema de las redes de mercadeo y la venta por catálogo y la venta directa, la gente va a empezar a hacer una cosa de sobrevivencia del común natural, va a empezar a hacer platillos, brownies, va a empezar a vender maquillaje, como todas estas grandes compañías. Entonces este va a ser un momento donde se van a fortalecer muchísimo porque van a generar unos ingresos adicionales que hoy los necesita. Y cuando salgamos de la crisis, es muy probable que muchos de ellos tengan negocios alternativos de pura sobrevivencia que va a afectar el desarrollo de los negocios. Bueno, la otra cosa que me parece importante tiene que ver con los clientes. Hablemos un poco de los clientes. En los clientes, hoy lo que ustedes pueden facturar, básicamente, son los clientes actuales. Eso lo llamo yo los mangos bajitos. Hoy, ¿qué tenemos para facturar los clientes actuales? Va a ser muy, muy complejo en esta primera etapa tener clientes nuevos, porque nadie está metido en eso. Hoy la gente tiene unas grandes, inmensas preocupaciones personales y económicas, de salud, de vida, de sobrevivencia, de incertidumbre, de miedo, que lo único que tenemos son los clientes actuales. Entonces, en los clientes actuales, que yo los llamo los mangos bajitos, los tenemos ahí a la mano. ¿Y qué hay que hacer con los clientes actuales? Simplemente cuidarlos. Cuidarlos como nunca lo hemos cuidado. Espérenme un momentico que yo tengo aquí. Ya. Cuidar esos clientes. ¿Qué tenemos que hacer con los clientes? Mi apreciación, porque ni siquiera es una recomendación, porque a veces es tan difícil hacer. Primero, llamar a los clientes. Cada uno de los clientes, llamarlo, saludarlo, ¿cómo está? Sin interés de nada. La gente a veces no llama o podemos tener el temor de llamar y decir, no, es que le recuerdo al cliente para que me diga que no me va a pagar el arriendo o la cuota que me debe. No, llámelo, dígale que están, dígale que vamos a salir de esta crisis juntos. Tenemos que
coger de la mano a nuestros clientes, a los clientes buenos. Ellos también necesitan que alguien los escuche, a otra persona distinta, a su familia, a sus amigos. Es el momento de hacerlo porque es el momento del apoyo, que él sienta que su empresa inmobiliaria lo llamó y le dio un saludo. Estamos con usted, lo estamos pensando, vamos a salir adelante. Claro, el cliente tarde o temprano dirá que no tiene para pagar, pero no es porque yo lo llamé, simplemente porque no lo tenga que hacer. Lo segundo es que el cliente entienda que su empresa inmobiliaria, su asesor inmobiliario, está ahí para que salgamos juntos de la crisis. Porque es que si no vamos a salir de la crisis si no salimos juntos. Esto es un tema mundial y esto es un tema de todos. Esto no hay ricos ni de pobres. Si al príncipe Carlos le da pues el coronavirus, le da a cualquiera. Al primer ministro británico, al ministro de salud de Inglaterra. O sea, esto es un tema donde ya no existen ricos y pobres en términos de la pandemia. Entonces es muy importante que marchemos juntos, porque además no solamente tenemos que construir país, sino tenemos que construir mundo, porque el mundo cambió, y cambió para bien y cambió para mal. Lo bueno que va a pasar en el mundo serán muchísimas cosas, el sistema de salud, la tecnología, el valor de la vida, todas estas cosas inútiles que a veces hacíamos las personas, pues ya van a pasar a un segundo plano como tal. Hay otra cosa que es importante y es, tenemos que estar preparados para las negociaciones con otro tipo de precios, quizá con precios bajos. Tenemos que estar preparados con los contratos. ¿Qué va a pasar con los contratos de arrendamiento, los contratos, las promesas de compra-venta? Eso es manejar escenarios. Eso es imaginarnos qué puede pasar para que en el momento en que nos pase, pues no nos coja de sorpresa, que además pues esto todo nos cogió de sorpresa. Yo creo y quiero aprovechar en esta reunión algo que vengo haciendo hace muchos años en la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. En los seminarios que nosotros armamos en la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, van alrededor siempre en esos cursos que son unos diplomados que tienen alrededor, son 3 diplomados para una persona, tienen alrededor de 110 horas cada cohorte. Yo tengo una partecita de esa que es la parte de ventas y generalmente a esos diplomados van personas y no empresas, que son profesionales, que por alguna razón se quedaron sin trabajo y lo primero que hacen es que alguien los invita a vender propiedad raíz. Yo le digo a eso que esos son como unas vocaciones tardías, donde usted trabaja 15 o 20 años en una compañía y por alguna razón cambió, se quedó sin trabajo y retoma el tema de propiedad raíz, porque alguien le cuenta y alguien le dice y las cifras de las comisiones son importantes. Entonces esas personas llegan muy solas, llegan solas como personas naturales y yo siempre les digo, y este es un poco el mensaje que le quiero compartir con ustedes, y es el momento de unirnos, es el momento en que la federación no tenga miembros, sino equipos especializados. Nos tenemos que unir. Aquí muchas compañías, ahora estaba hablando con un colega que les conté ahora de arrendamiento, mi cliente, perdón, y me decía que hicieron en Medellín un chat con todas las empresas de arrendamiento. Hicieron un grupo por primera vez, me decía, la primera vez que nos hablamos con los colegas, porque todos estamos metidos en un gran problema y si no nos ayudamos. Esto se ha tratado de hacer en Medellín específicamente, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín ha tratado, que es una lonja muy grande además, ha tratado de hacer desde hace varios años todo un tema que ustedes deben conocer muy bien, que es la lista múltiple. La lista múltiple tomada de la lista múltiple americana, que es básicamente, para los que de pronto no tengan claro el concepto, es una organización propia donde cuando un cliente deposita un inmueble en una de las compañías afiliadas a la lista múltiple, inmediatamente queda matriculado en la totalidad de las compañías. Aquí son miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, son alrededor de 450 afiliados y llevan años tratando de hacer eso y creo que los afiliados no pasan de 35, porque hay que poner una plata, porque cada uno cree tener su mercadeo. Yo creo que eso va a cambiar.
Y yo creo que ustedes en el Ecuador y en Guayaquil y en Quito y en Cuenca y en Loja y todas las ciudades que ustedes atienden, pues simplemente vamos a tener que decir, en vez de competir con mi colega que está mi vecino inmobiliario, ¿por qué no nos unimos y empezamos a dar un mejor servicio? Alguien lo decía por ahí, no recuerdo quién, alguno de esos ricos, decía, personas ricas, millonarias en el mundo, que él prefería el 1% de 100 negocios y no el 100% de un negocio. Es el momento en que el colegaje salga de una manera y apenas tengamos un cliente, tengamos un inmueble, salgamos todos a trabajar y atender a ese cliente y podamos hacer una alianza. Las alianzas hoy se van a fortalecer en el mundo a todos los niveles y en el sector inmobiliario se tienen que fortalecer. Solos no somos capaces de salir. Les dejo por lo menos esa recomendación en la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. Ha sido muy difícil hasta ahora, les ha funcionado a medias. Las empresas que participan, que son básicamente las más grandes de todas, que son compañías inmensas, lo hacen por apoyar la labor de la lonja como tal, pero la gran mayoría no lo hacen compitiendo solos, no les interesa, no lo ven, creen que pueden salir solos, creen que tienen su mercado, y eso era hasta ahora. Hoy el mundo inmobiliario, el mundo económico ha cambiado y la pregunta es, o nos unimos y trabajamos juntos, o cada uno va a hacer un esfuerzo que será probablemente mucho más difícil. Muy bien, quiero tocar el tema de los vendedores. Muchos de ustedes sé que son personas independientes y otras empresas y personas de ustedes como corredores tienen algún equipo o equipos de venta, no sé el tamaño de los equipos de venta. ¿Qué podemos hacer con los equipos de venta? Con los equipos de venta podemos hacer muchas cosas. Lo primero es, cuiden sus equipos de venta como su mayor tesoro, porque sus equipos de venta hoy y mañana, y sobre todo cuando la crisis termine o comience una nueva dimensión, los van a necesitar. Los vendedores son las personas que van a mantener sus empresas, son las personas que van a permitir que sus empresas no caigan en el caos. Entonces tenemos que cuidar los vendedores. ¿Qué pasa con los vendedores? Los vendedores hoy no pueden hacer su trabajo, hoy tienen angustias, hoy tienen dificultades, y muchos de ellos y la gran mayoría de los vendedores tienen por sus características y su plan de compensación una remuneración en la cual a través de las comisiones es donde tienen su mayor ingreso. Y muy probablemente muchos de ellos no tengan siquiera un básico y muchos de ellos sean agentes comerciales. Yo tengo la fortuna de dictar un seminario en la Cámara de Comercio de Medellín, la Cámara de Comercio, que es el plan de compensación para los vendedores. Ese seminario que lo vengo dictando hace unos 5 años, es un seminario que tiene la mayor acogida de todos los seminarios y siempre se llena el cupo. Allá máximo son 30 personas. Es un seminario de 16 horas donde comparto con ellos las diferentes, digamos, modalidades de pago para los vendedores, entre los cuales mi modalidad después de 40 años, mi gran recomendación es páguele a la gente, páguele a sus vendedores por resultados, ¿cierto? Porque los básicos tienen una gran complejidad sobre las empresas y las empresas no pueden crecer si tienen básicos muy altos o tendrían que tener muy pocos vendedores. Entonces hay el modelo de agente comercial, que además es absolutamente americano y se utiliza en el sector inmobiliario como en el sector de los seguros. Yo diría que en Colombia el 95% de los asesores de seguros, de todas las compañías de seguros, son agentes comerciales y ninguno tiene básicos ni tiene prestaciones sociales, porque las prestaciones sociales son muy costosas. Pero en este momento, que no pueden tener resultados porque las ventas están en el limbo, llamémoslo así, ¿qué vamos a hacer nosotros para mantener las necesidades económicas de esas personas? Porque nuestros vendedores tienen que comer y tienen familia y tienen angustia. Entonces viene un dilema muy complicado, es qué hacer con ellos y cómo los vamos a tratar. Pero de cualquier manera, porque también aquí hay un acto de, ¿qué diría yo?, de generosidad, donde el dueño de la empresa
tiene que sacar de su bolsillo, que sus ventas posiblemente están en cero, un dinero para conservar un equipo de ventas. La pregunta es, si no lo saco, ¿qué pasa? Si no lo saco, ¿se me va? ¿Para dónde se va? Pero el día de mañana que le ofrezcan algo, vuelve y se va y me quedo yo con una empresa que venía relativamente bien o muy bien, me quedo sin vendedores y una de las dificultades más grandes que tiene un gerente y un dueño de una empresa es conseguir buenos vendedores. Entonces, cuidemos a esos vendedores, cuidémoslo desde lo económico. Hay que mirar con ellos, hay que reunirnos, hay que su expectativa, sus necesidades. Ellos están muy angustiados porque todo el proceso de la venta ellos son los que están más desprotegidos. Sí, los dueños también están desprotegidos, claro que sí, pero ellos viven de eso y quizá no tengan los recursos necesarios para eso. También tenemos que estar preparados para el incumplimiento de los contratos, porque ¿qué va a pasar con la cantidad de gente que no va a pagar? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Va a ser con mucho impacto en el comercio, menos en vivienda, pero va a haber una crisis pues difícil sobre eso. ¿Qué más tenemos que hacer? Perdonen, voy pasando aquí. Tenemos que hacer, este es el momento de salir de neutralizar, perdón, los vendedores pesimistas, porque un vendedor pesimista no me deja avanzar. Los vendedores pesimistas no son todos, por fortuna, son una gran barrera para las compañías. En una crisis bien grande como la que tenemos, y un vendedor pesimista no nos deja avanzar. Entonces, también hay que seleccionar muy bien con quienes trabaja. Y el que tenga por alguna razón vendedores improductivos que se lo ha aguantado por alguna razón, llegó el momento de salir de ello. Eso también nosotros lo tenemos que hacer con los clientes. Hay clientes difíciles, hay clientes malos, hay clientes que no pagan. Es el momento de pulir las carteras. Pulir las carteras significa tomar decisiones con quién quiere trabajar y con quién no. Cliente que no sea rentable no es un buen cliente. Nosotros también tenemos que hacer negocios donde ganemos, donde mantengamos la empresa, mantengamos nuestras familias, pero no se justifica hacer negocios si no se gana el dinero suficiente. Muy bien, otra cosa importante en esta crisis y sobre todo a los vendedores es darle muy buenas herramientas de trabajo a los vendedores. Hablaba con una persona antier y me decía que todo el mundo está trabajando en la casa, todo el tema de teletrabajo, y me decía, es que gran parte de mi gente, primero no tiene portátiles y tiene unos computadores viejos de las familias normales. Esos computadores viejos no tienen la memoria, la velocidad, están trabajando con una velocidad mínima en las casas. Entonces nosotros también tenemos que apoyar de qué manera podemos apoyar a los vendedores porque ese va a ser su trabajo de aquí para adelante. También buenos celulares. Yo me encuentro frecuentemente con las empresas quejándose de que muchas veces los vendedores no llaman a sus clientes porque tienen unos planes muy chiquitos, compran minutos, siempre tienen la disculpa que se le acabaron los minutos y un vendedor jamás en la vida podrá decir que no tiene minutos. Tenemos que resolver, digamos, ese problema. Este es el momento de que nosotros con los vendedores hagamos un trabajo, porque esto nos puede durar semanas, no sabemos si meses. Esto va a ser un poco más largo de lo que pensamos, pues dicen los expertos, porque ya uno no sabe a quién creer, pero pues 8 días no durará. Empezar a hacer videoconferencias con capacitación. ¿Qué va a pasar con los vendedores hoy en día a partir de ahora? Las teleconferencias, la venta va a estar muy acompañada de las llamadas telefónicas o de las videoconferencias. Me decía, tuvimos una videoconferencia con un amigo que tiene un grupo de videoconferencia con unos empresarios, que es un gran asesor de seguros, uno de los mejores de una compañía que se llama Sura, que es la más grande del país y de Latinoamérica. Y él decía, yo no voy a volver a ir donde los clientes, yo voy a coger la herramienta de la videoconferencia para hablar con ellos. Entonces tenemos que ser muy buenos con los vendedores, enseñarles a hacer ventas telefónicas, todo el proceso de la venta consultiva. Yo vengo de la vieja guardia, yo soy de la venta personal. La venta telefónica para mí ha sido lejana, a no ser de que fuera un call center o un contact center, pero hoy el mundo cambió.
y el mundo cambió, pues nos ponen la tecnología. Entonces, esa es una manera que nosotros podamos trabajar con ello. Es el momento de capacitar a la gente, es el momento de profundizar. ¿Que nos va a durar cuánto? 15 días, un mes, 2 meses, no sabemos. Pero cuando lleguen esos 2 meses, que estén absolutamente entrenados. Es que tenemos que meter al vendedor y al personal administrativo que está en sus casas también a mirar qué vamos a hacer, pero desde lo positivo, qué vamos a hacer, qué va a pasar con los clientes, qué va a pasar con el mercado, qué va a pasar con las compras, el sistema, qué va a pasar con Internet. Vamos a tener que estar como nunca pendientes de las posibilidades de Internet. Internet se va a convertir hoy en la grandísima herramienta, siendo la gran herramienta comercial. Muy bien. Déjenme que yo tenía por aquí otro tema que quería contarles, pero ya estoy llegando como al final. Bueno, hay otra cosa importante que les quiero plantear, esta es una opinión mía. En los planes de compensación que les conté del seminario que dicto en la Cámara de Comercio, el gran problema del plan de compensación a los vendedores tiene que ver con el presupuesto. O sea, cuando el presupuesto está asociado al plan de compensación y a sus comisiones. ¿Qué quiere decir eso? En Colombia yo diría que el 80% de las empresas le pagan a los vendedores basados en un presupuesto que ellos no hicieron. Entonces, si el vendedor cumple el presupuesto, por ejemplo, el 80 o el 90%, empiezan a pagarle unas comisiones, pagan el 60 o el 50% de las comisiones. Hay otras compañías mucho más estrictas que determinan que si el vendedor no cumple el presupuesto asignado, no le pagan comisiones y le pagan solamente el básico. Ese es un problema complicadísimo y yo les diría con relación a los presupuestos. Hoy los presupuestos de venta de las compañías hay que echarlos a la basura. No sirven los presupuestos porque el escenario en el que hicimos los presupuestos, el escenario que hicimos ya no existe. Era un escenario bueno, positivo, de crecimiento, la economía venía creciendo. Hoy no podemos trabajar con presupuestos. ¿Presupuesto de qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién va a presupuestar? Ok, toda esa incertidumbre la va a tener, pero si ese presupuesto se lo asigno yo a un vendedor y ese vendedor gana por el cumplimiento del presupuesto, lo que voy a hacer probablemente es que voy a deteriorar la capacidad económica del vendedor y eso lo tenemos que evitar. Tenemos que cuidar a nuestros vendedores, tenemos que cuidar a nuestro personal administrativo, tenemos que cuidar a los clientes. Y eso es mucha comunicación, mucho ánimo, mucha capacidad. Hay que distraer a la gente. WhatsApp es una perversidad de las noticias falsas, de las noticias verdaderas, de las creencias de todo el mundo. Todo el mundo cree cosas distintas, da cifras distintas. Usted prende la televisión y son 24 horas al día todos los canales. Entonces aprovechemos estos tiempos para acercarnos mucho más a nuestro equipo de ventas y a nuestro equipo de trabajo. Ah, ya leí el letrero, ya no lo había, el letrero que les conté ahora. Decía en esa empresa, pusieron este letrero. En esta empresa está prohibido hablar del coronavirus, del dólar alto, del petróleo bajo, de la caída de las bolsas del mundo y del resto de noticias negativas. Pusieron un letrero en la compañía así. Muy bien, quería compartir con ustedes estas ideas. No tenemos libreto, nadie tiene el libreto, tenemos que ser realistas, tenemos que salir de una situación crítica. Yo les recomiendo a los que quieran, a los que lean, un libro que leí hace mucho tiempo y lo estoy comenzando a leer otra vez porque siempre me impactó muchísimo. Es un libro de Viktor Frankl. Viktor Frankl es el padre de la logoterapia y tiene un libro que se llama El hombre en búsqueda de su sentido. Tengo el libro en PDF bajado de internet que se los quiero regalar a cualquiera de ustedes, se lo puedo enviar a Adrián y a Jorge para que lo distribuya. Yo les voy a pedir un favor. Ustedes me regalan 2 minutos, voy al baño. La humanidad es así. Esperen un momentico que les voy a contar una cosa. Mientras tanto, pueden tomarse en un cafecito. Ya ven. Buenas tardes. Mientras regresa Eduardo, quiero ir resumiendo algunas puntualizaciones porque hay en el chat 2 preguntas que coinciden y que quizás es la que nos motiva
a tomar estos cursos. La primera pregunta la hace Ivo Rojas de Quito. Ivo, un saludo. Nos dice cómo vamos a salir a mostrar las propiedades. Y la segunda pregunta que pude rescatar de sus chats es qué oportunidades tenemos como corredores de bienes raíces. Muy bien, haciendo un resumen de lo que dice Eduardo, pues ha tocado 5 aspectos importantes que quiero tenerlos en mente con ustedes, y vamos a abrir un espacio para preguntas y para opiniones acerca del tema. Lo que hablaba Eduardo es muy cierto. La forma en la que vamos a hacer bienes raíces hoy en día va a cambiar. Y mencionaba el aspecto de, primero, llamar a nuestros clientes, en el aspecto de la fidelización. ¿Sí? Si no lo han considerado o no lo han hecho, es muy importante no llamarle a vender una casa, pero sí llamarle a recordar que vamos a estar ahí apenas esto termine y encontrar con él una estrategia. El segundo aspecto que tocó es la política de negociación, y es un aspecto sumamente importante. ¿Qué va a pasar ahora con las promesas de compra-venta, con las reservas de compra que se hicieron antes de esto? Hay que llegar ya con una alternativa firme para cuando se levante el toque de queda y no tengamos que improvisar. Hay que trabajar en eso. El segundo es la capacitación, que indudablemente es una de las cosas que le motivó a la federación pues a unificar. Y por cierto, quiero comentarles que tenemos hemos llegado a 216 personas conectadas en esta primera capacitación, y eso es parte del compromiso que tenemos como corredores. Se nos viene una época difícil y van a sobrevivir los más fuertes. Los que más rápido se adapten al cambio. Ni los más fuertes ni los más débiles, como decía Eduardo, sino los que tengan la capacidad de adaptarse. Cuarto punto que tocó es la evolución. Esa evolución es en la que quizás me quisiera centrar, y tal vez, Eduardo, no sé si puedes contestar dentro de las preguntas que tenemos, es qué oportunidades tenemos en el tema inmobiliario y cómo vamos a mostrar las propiedades, que aquí quizás quisiera dejarte planteada la situación si es como yo la estoy viendo. Recordemos que hoy en día el tema de Booking y de Airbnb es un portal de transacciones de alquiler en el que uno no conoce la propiedad, pero ya hace la reserva. Probablemente hoy en día, como decía Eduardo, nos toque ir con una cámara 360, con un dron, con una cámara profesional o llevar un profesional y sacar las fotografías, porque quizás la gente ya no necesite conocer la propiedad, sino nos empiece a reservar los inmuebles sin necesidad de concretar una visita. No sé si es que la concepción que yo tengo nos va a llevar a pasar al segundo nivel y dejar de depender, porque van a ser menos frecuentes las citas tal como yo lo veo, al menos hasta que no se encuentre una vacuna o un paliativo para esta situación. Pues no podemos quedarnos de brazos 3 meses dentro de la casa, nos va a tocar priorizar esto, hacer un buen material audiovisual y empezar a trabajar. No sé si vamos por ahí, Eduardo, contestando preguntas. Empecemos en orden. Ivo había preguntado hace un momento, Eduardo, te fuiste por unos minutos, ¿cómo vamos a mostrar las propiedades y qué oportunidades tenemos en el mercado inmobiliario según tu perspectiva, por favor? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrar las propiedades? Por lo menos en Medellín, Levantar por la lo menos mano en y ahí Medellín, quitas el se ha silenciar y venido hablas. trabajando. Ah, pero ¿y escribir? No se puede escribir, Allá. creo. Ok. Jorge, si nos ayudas con los micrófonos, por En favor. Medellín se está trabajando mucho hasta hoy, antes de este tema, el tema de la fotografía inmobiliaria. La fotografía inmobiliaria ha venido evolucionando mucho. Primero, pues porque antes no se montaban los inmuebles a internet y hay unos portales absolutamente maravillosos. Porque lo que está pasando hoy en día es que el cliente está evaluando el inmueble inicialmente por la foto que ve en el portal de esa empresa inmobiliaria. Antes no tenía esa posibilidad. En ese proceso estuvimos varios años con unas fotos perversas. Perversas era mala. ¿Por qué malas? Oscuras. Pues porque no le hemos dado a nuestros vendedores o a nuestros captadores o a nuestros representantes, no les hemos dado un curso de fotografía inmobiliaria. Simplemente yo me senté para contarles, yo soy fotógrafo.
soy fotógrafo, estoy aquí tengo mi cámara atrás, profesional, y me gusta la fotografía, toda la vida me gustaba la fotografía. Y en una empresa que trabajé hasta hace muy poco, en una asesoría, empezamos a mirar este tema de la fotografía inmobiliaria y nos metimos al portal de ello y yo empecé a mostrarles que la deficiencia que había en algunos inmuebles tan graves, que esos inmuebles el cliente los desecha de entrada. O sea, hoy la gente en Medellín coge y dice, yo veo el inmueble, capto la atención y si me gusta, llamo y después lo veo. Entonces, hicimos un pequeñísimo curso, porque eso fueron un par de horas, de cómo hacer fotografía inmobiliaria. La luz, qué debe tener, qué no debe tener. Las cámaras hoy en día son una maravilla, porque tienen unas panorámicas donde usted un pequeño baño, por ejemplo, que tiene unos espacios, lo puede hacer a través de 3 o 4 fotografías que la cámara la toma automáticamente. El uso del flash. Entonces, nosotros en el sector inmobiliario tenemos que tener, mire, la mejor inversión que puede tener una empresa inmobiliaria es una buena cámara y un buen fotógrafo. Y no necesita de cámara profesional ni necesita de fotógrafos profesionales. Necesita de sentido común. Entonces, el Internet hoy es la primera atracción. Tenemos que ser muy buenos en nuestras páginas. Tenemos que tener un administrador de las páginas que sepa, que sea profesional, porque esa es la primera gran batalla, que el cliente diga, yo quiero esto, que sean fotografías que animen al cliente a tomar el teléfono, porque es público. Lo que tenemos que hacer es enamorar al cliente de la página web, de la fotografía, muy buena fotografía, y que sean portales sencillos, prácticos, que tengan una buena resolución, porque por ahí está el comienzo de todo. Ya la gente no se va a ver 10 o 15 inmuebles, sino que revisa las páginas y aquella que la cautive es la primera filtro que va a tener la gente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Muy buenos en Internet. Ahora, los drones. Vi en estos días un proyecto inmobiliario nuevo con drones. Yo me quedé aterrado del espectáculo. Cómo viaja a través de todo, le da la vuelta al inmueble, va a la piscina, a las zonas comunes, se mete una cosa increíble con los drones. Eso habrá que hacer, pues, digamos, en ese proyecto, que era un proyecto importante y de estrato 6 como tal. Entonces hay una nueva dimensión en el sector inmobiliario y la tecnología nos va a ayudar con eso. No podemos trabajar como trabajamos hace 20 años el sector inmobiliario, cuando el sector inmobiliario cambió desde la perspectiva y los sentidos del cliente, básicamente. Perfecto, Eduardo. Había otro concepto importante que tú habías tocado y que me parece que es oportuno manejarlo. En toda crisis hay oportunidades que se tienen que aprovechar. Una de ellas es que probablemente la demanda de inmuebles va a incrementarse, perdón, la oferta de inmuebles va a incrementarse frente a una caída de la demanda que es innegable. Yo me reservaría tal vez el comentario de que en primera instancia yo creo que los compradores de vivienda, o al menos la compra de vivienda, va a verse estancada, pero los alquileres van a tener una mayor demanda, y yo creo que tenemos que saber identificar en ese aspecto hacia dónde vamos a apuntar, y por eso hacía mi comentario hace un minuto, de que para un alquiler probablemente no se necesite visitar la propiedad, y para ello elaborar un buen tour virtual, una buena fotografía como tú lo habías hecho. Ese es el camino que le va a tocar a la gente ahora. De hecho, esta semana he recibido unas 5 llamadas de gente de otras provincias que quiere rentar por 2, por 3 meses las propiedades de acá, pero sin necesidad de concretar la visita. Obviamente la limitación de movilidad pues ha hecho que nos quedemos en casa y que no se pueda concretar, pero eso es a lo que apunta, ¿no? Otro aspecto que tocaste y que me pareció súper importante, Eduardo, es el tema de las alianzas. Aquí tenemos la oportunidad de compartir con 7 provincias del país, y quizás el mensaje que les puede llevar las organizaciones provinciales, los AGVIR y la federación, pues es que nos toca empezar a trabajar e integrar esta estructura nacional
de la que todos conformamos, ¿no? Empezar a hacer negocios entre ciudades, con clientes de la sierra, de la costa, del oriente, empezar a ampliar nuestro horizonte y sobre todo entender que probablemente ya los clientes no son los que estamos acostumbrados únicamente a manejarnos dentro de nuestra ciudad, sino nos tocará ampliar y fortalecer ese proceso de adaptación con otras ciudades. Este es el comienzo de algo muy importante. Sí, muy bien. Quiero referirme has dicho un par de cosas muy importantes, Adrián, y una de ellas es la transformación del sector inmobiliario. Y no sé, porque no lo conozco en Ecuador, pero en Colombia hace unos años se viene con todo el tema del coworking, que es el alquiler de oficinas como un negocio. Se enloqueció la ciudad de Medellín con los coworking. Cuando digo se enloqueció, es que hoy en día están desocupando las oficinas a pasos agigantados para tomar un coworking con todas las probabilidades que existen. Hay empresas que están teniendo 10.000 metros cuadrados en coworking. Las oficinas anteriores cogen 7, 8 pisos completos y los ponen en un coworking donde la gente puede alquilar sus oficinas por horas. Usted la puede alquilar 2 horas, 4 horas al día. Usted puede alquilar y tienen absolutamente todo, por días, en puestos propios, en oficinas cerradas, en oficinas abiertas, donde se sienta, donde hay una comunicación en internet de 200 megas, hay cafetería, hay aseo, hay vigilancia, hay todo, usted va, se sienta, lleva a sus clientes. Entonces el sector de oficinas para una gran cantidad de empresas hoy queda resuelto con una nueva modalidad, así como es Airbnb, como es Rappi, el sector del turismo se va, las bodegas están siendo bodegas conjuntas, ya no son bodegas solas. Entonces nosotros tenemos que anticipar que hay unos cambios muy rápidos, que la gente está buscando unos beneficios importantes y tenemos que llegar a esas nuevas tendencias que están haciendo. Airbnb es la compañía que más habitaciones tiene en el mundo y no es dueño de ningún hotel. Uber, por ejemplo, el tema de Uber, es una maravilla. Entonces, todo ese tipo de nuevas metodologías, tecnologías y estrategias, tenemos que estar abiertos a eso. Ahora, quiero insistir en algo que decías, Adrián. Trabajemos en equipo. Mire, si la federación se convierte en una alianza estratégica, no para que haya 20 o 30 o 50 o 100 o 200 o 300 asociados, sino para que haya un gran negocio. Es que el mundo cambió a partir de ahora. Lo que estábamos viendo hasta ahora ya no va a existir de ahora para adelante. Entonces tenemos que construir un futuro. Que pueda llegar una propiedad que está en Cuenca y todas las compañías digan, yo tengo un inversionista en Cuenca, tengo una persona en Cuenca, porque llegó la propiedad, llegó el cliente, llegó el que lo va a render, el que lo va a vender. Y puedan hacer una metodología estratégica, porque tú lo decías ahora, aquí van a sobrevivir los que se adapten al cambio, no los más grandes. Los más grandes van a desaparecer. ¿Cuántas compañías grandes no han desaparecido? La historia de Kodak, por ejemplo. Kodak era un ícono en la industria americana y Kodak dijo nunca va a faltar el rollo en una cámara de fotografía y Kodak se quebró, como se han quebrado cientos de compañías absolutamente gigantescas. Entonces no se trata de grandes o pequeños, sino de los que se adapten al cambio. Todo este cuento de los dinosaurios que no sabemos hace mucho tiempo. Yo les quedé debiendo una información sobre el libro que la quiero hacer antes de cualquier otra pregunta y es la siguiente. Simplemente para mencionarlo, alguien lo pidió por ahí en el chat, que me parece muy bien, y se los envío ahora a Jorge y a Adrián como tal. Ese libro es un libro, y se los voy a dar una introducción para que se animen a leerlo. Es un libro que es escrito por Víctor Frank. Víctor Frank fue un judío austríaco que fue capturado en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Él fue capturado con su familia, su hermana y su madre, y se los llevaron para los campos de concentración. El horror, nosotros no sabemos que es un campo de concentración. Y él, cuando sale, él sobrevive a los campos de concentración, especialmente al campo de concentración de Auschwitz. Y él, de la manera que tenía era, ¿cómo hago para salir vivo del campo de concentración? ¿Cómo hago para salir vivo?
y se propuso a salir apagar vivo, y el cuando salió vivo escribió el libro y se convirtió en el padre de la logoterapia. La logoterapia es la manera en psiquiatría de cómo darle sentido a la vida, y nosotros tenemos que darle sentido hoy en día. Y él narra una cosa que es muy documentada en los campos de concentración, y él narra lo siguiente. Él dice, recogían como borregos en los diferentes países de Europa a los judíos para llevarlos a los campos de concentración, especialmente de Polonia. Cuando bajaban de los trenes, esa imagen típica que todos conocemos, los ponían en una fila. Esa fila debajo del tren lo recibía un agente especializado de la SS, que eran los agentes secretos de los nazis como tal. La persona se paraba al frente de ese oficial de la SS y él, a ver si de pronto aquí me ven, ese oficial, sin decir una palabra, se tocaba, digamos, señalaba hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Y cada persona, dependiendo del indicativo, iba al lado izquierdo o al lado derecho. Los que iban al lado derecho iban para las duchas, y los que iban al lado derecho iban para el campo de concentración. Las duchas eran la muerte, porque eran los hornos de crematorio, y en vez de salir agua por las duchas, salía gas venenoso y los mataban y los desnudaban. Bueno, el horror que todos sabemos. Y los otros iban para el campo de concentración a trabajos forzados. Él, un prisionero, le dijo antes, en uno de esos viajes que él hizo, porque estuvo por varios de ellos, le dijo que esa era la manera en que escogían. Entonces él aprendió que cuando llegaba donde el oficial de la SS, él daba lo mejor. Él no daba ninguna señal de que estuviera ni enfermo, ni cansado, ni triste, porque él sabía que los más débiles los llevaban al exterminio. Él logró sobrevivir, entonces él decía, yo me pongo de frente, aunque tuviera hambre, aunque tuviera frío, pero que el oficial se diera cuenta, y así logró sobrevivir. Este es un tema importante. ¿Por qué les menciono este tema? Porque hoy estamos en una incertidumbre muy grande, en una cosa que no sabemos cómo manejarla. Nadie tiene historia, esto nunca había pasado en la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que vivir sobre la crisis. No es un campo de concentración, los campos de concentración fueron peores, pero tenemos que salir de la crisis, y cada uno tendrá su crisis. Hoy tenemos una crisis rara, distinta, con un virus inimaginable, pero todos hemos tenido problemas de enterrar familiares, esposas, esposos, hijos, padres. Hemos tenido crisis económica, hemos tenido quiebras, hemos tenido enfermedades, hemos tenido accidentes, secuestros, bueno, en fin, todas las cosas inimaginables. O sea, el mundo es un mundo realmente muy complejo. Y hoy es la manera de decir cómo lo hago desde el punto de vista individual, porque no nos podemos derrotar, pero también cómo lo hago con mi familia, cómo lo hago con mis empleados, cómo lo hago con mis clientes. Pero lo más importante, cómo hago de esto una gran oportunidad de negocios con mis colegas. Mis colegas, ustedes son los primeros aliados que existen en el Ecuador. No hay más que pueda hacer del negocio inmobiliario una federación llena de negocios, no compitiendo cada uno. La calle a veces es muy dura, cada uno compitiendo, donde un dueño de inmueble o alguien que quiere comprar se va para 3, 4, 5, 6 empresas de arrendamiento a ver quién le da el precio más barato. No, yo creo que llegó la hora de reinventarnos. Y la reinvención es colaboración y ayuda mutua. Solamente vamos a sobrevivir aquellos que trabajemos juntos. Solos no seremos capaces de salir. Perfecto, Eduardo. Ahorita me gustaría abrir unos 10 minutitos de preguntas. Si es que alguien quiere comentar algo, pues lo pone por mensaje y abre su micrófono ordenadamente. Antes de darles paso a las preguntas, quiero mencionarles que tenemos la participación de provincias como Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Guayas, Azuay, El Oro y Loja. Recalco, es la primera vez que logramos una integración de tantos corredores de bienes raíces en el Ecuador. Y también quiero invitarles que vamos a tener el día lunes, miércoles y viernes 3 conferencias de varios temas del área inmobiliaria para ir teniendo espacios para conocernos. Por favor, si tenemos
alguna pregunta, escribirla por el chat y se le asigna para que pueda abrir su intervención, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Les estamos saludando de Riobamba. Mi nombre es Flor Taipen. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Sí, sí. Muchas gracias. Es una excelente idea. Realmente creo que todos estábamos necesitando esta charla que nos ayuda a fomentar tanto para las otras personas como para nosotros mismos. Una consulta. Ya le escribí, pero de todas maneras, una consulta. ¿Es adecuado publicar las propiedades en Internet en estos tiempos de crisis? ¿Es adecuado? Muy interesante tu pregunta. No supe cómo te llamabas porque aquí se me cambió la pantalla por alguna razón. Bueno. Flor Taipe. Flor. Ah, Flor. Bueno, Flor, ¿cómo estás? A mí me parece que sí. Yo creo que es importante mantener el negocio vivo. Yo creo que es importante porque hay una serie de personas que también son unos inversionistas que están, y hay que entenderlos desde esa manera, dispuestos a invertir en la crisis. O sea, si los precios se van a desmejorar en muchos casos, porque hay gente que va a vender por angustia, hay gente que va a vender su inmueble o su propiedad o su bodega o su local comercial para poderle pagar a sus empleados o a su familia o a sus familiares. Claro que es el momento para publicarlos, porque hay gente que quiere invertir en las crisis, hay gente que es especialista en las crisis. A esas personas son los que tenemos que llevar. Por supuesto que sí, y hacerlo de una manera muy profesional, muy bonita la página, excelentes fotografías, que uno vea, se anime por el inmueble y que no sea como una tumba. Aquí hay en Colombia no sé si allá existe un programa miedosísimo, a mí pues me da miedo que se dice, ellos están aquí, que habla de espíritu y de no sé qué, y parecen a veces esos inmuebles que estuvieran metidos oscuros, lúgubres, así no vas a vender absolutamente nada. Es el momento de publicarlos, por supuesto. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tal vez que desee tomar la palabra? De pronto los colegas directivos de las provincias deseen manifestar alguna situación para poder ir concluyendo con la conferencia de hoy, por favor. Hola Adrián, hola Eduardo, hola a todos. Hola. Hola, soy Su Murillo, presidente de Agril Guayas. Gracias por tu aporte. Bueno, yo te estaba escuchando y pienso que es súper importante determinar cuál es la estimación que tú consideras que va a haber en la rebaja porcentualmente hablando, en la rebaja de los precios. Esa es una pregunta muy difícil. Te voy a decir primero, que se me olvidó en la presentación, yo trabajé, cuando hablas de Guayas, yo trabajé en Guayaquil, cuando era un estudiante de práctica, hace muchos años. Trabajé en Sesga, que era la compañía embotelladora de Coca-Cola. No sé si todavía existe. Y cuando fui a Cuenca a dictar el seminario para los inmobiliarios de Cuenca en Alvira, Azuay, me quedé una noche en Guayaquil tratando de acordarme de ese Guayaquil que conocía y no reconocí absolutamente nada porque está cambiadísima la ciudad, aparte del centro. Tú me haces una pregunta muy difícil y yo no te sé decir ni idea qué va a pasar. Ni idea. Sería demasiado aventurado decir si es un 10, un 5%, si se va a desmejorar. No sabemos cuál es el impacto. Yo no tengo ninguna respuesta por eso porque sería una locura en esta incertidumbre que puede pasar. No soy capaz de dar una apreciación. Ni soy capaz siquiera de decirte si se va a desmejorar. Pensaría que sí. Pensaría que los precios se van a afectar. Pero ¿cuánto? No tengo ni idea. Lo que pasa es que habría que de alguna manera sugerirle a nuestros clientes cuánto es aceptable. Siempre creo que esto depende de cuánto estamos dispuestos a ceder o cuán ahogados estamos.
pero sí es algo que sí habría que determinarlo de alguna manera, cuánto es el impacto en porcentaje. Sí, yo te diría lo siguiente. A mí a veces en los seminarios de la lonja me preguntan los asesores inmobiliarios, una pregunta dificilísima, me dicen, ¿cuánto vale un inmueble? Me dicen, Eduardo, ¿cuánto vale un inmueble? Y yo le digo, mire, usted puede montar 5 avalúos, 5 profesionales distintos y todos dan exactamente un precio diferente. Todos, 5 profesionales avalados por la lonja, formados, especialistas con 20 o 30 años de experiencia y todos te dicen un valor distinto si lo fueran a hacer de una manera independiente. Yo al final he concluido no, lo sabemos todo, que el valor de un inmueble es el valor por el que finalmente se vende. Ese es el valor del inmueble. ¿Por qué? Porque en una negociación inmobiliaria, el dueño del inmueble quiere vender el inmueble al precio más alto y el que compra el inmueble quiere comprar el inmueble al precio más bajo. Y nosotros que somos los intermediarios inmobiliarios, tenemos que coger esos dos cables, somos los conectores del negocio. Por eso es muy importante cuando uno hace una negociación inmobiliaria, entender de cada uno de los clientes, hablemos de la venta, el que va a comprar y el que va a vender, si están dispuestos a ceder o no. ¿Por qué? Porque el negocio se nos daña a veces por un poquitico y no supimos que había el propietario o el comprador dispuestos a ceder. Entonces, cuando yo tengo un cliente, la primera pregunta que le tengo que hacer, ¿cuánto vale ese inmueble? Entonces él me dice, por decir alguna cosa, $100,000. Ah, bueno, eso vale el inmueble. ¿Cuál es lo mínimo? ¿O usted está dispuesto a ceder en qué? Porque si no está dispuesto a ceder y yo me encuentro un cliente que va a pagar $95,000 y el cliente no, el dueño del inmueble no va a ceder, pues simplemente voy a entender que estoy con un cliente que no va a ceder. Los clientes tienen que ceder. Ahora, en esta situación que va a pasar, muchos inmuebles se va a distorsionar el sector inmobiliario porque muchos dueños de inmuebles van a salir a buscar, a vender sus inmuebles por un precio irreal. Es decir, si hace 2 meses valía $100,000, en la angustia de una persona, de un propietario de inmueble, por venderle el inmueble, lo puede dejar a un precio absolutamente inferior. Y ahí es donde vamos a empezar a tener un mercado anormal, irregular, que no va a haber una constancia sobre el precio. Nosotros en Medellín somos capaces más o menos de determinar, nosotros no, los que saben del tema, los evaluadores y los clientes, cuánto vale el metro cuadrado en una zona determinada de la ciudad. Hoy eso va a ser muy difícil establecer. Viene una complejidad con relación a los precios, porque depende de la manera, el afán y la angustia con la que tú vas a vender el inmueble. Pero también va a haber unos cazadores de negocios importantes, que son inversionistas o personas que van a buscar la oportunidad, que van a ofrecer unos precios ridículos. El dueño muchas veces está dispuesto a ceder porque tiene que vender el inmueble. Entonces esto es una anormalidad sobre los precios de las cuales yo creo que no estamos preparados para asimilar todavía. Una pregunta, Eduardo. No sé si estoy... Eduardo. Sí, Gladys, le escuchamos. Sí, una pregunta. Eduardo, quiero saber qué opinión te merece el MLS. Hablaste sobre las lonjas en Colombia y nosotros tenemos algo por acá del MLS. Quisiera saber qué opinión, el compartir y todo esto para mejorar las ventas. La lista múltiple, la estrategia del MLS, es una estrategia que se ha venido estableciendo en Colombia, pero no con el suficiente éxito que debería tener. Porque cuando cada uno quiere trabajar para sí mismo, daña lo corporativo, daña lo asociativo, daña llamémosla federación, ¿cierto? Llama la asociación como tal. Han hecho varios intentos en Colombia, en la lonja de propiedad raíz de Medellín, que es la que conozco más, desde hace unos 20 años, tratando de hacer la lista múltiple. Para los que no tengan claridad sobre la lista múltiple, es una metodología, es una estrategia supremamente buena, que yo la avalo a más no poder, donde un cliente no tiene que llevar su inmueble a 3, 4, 5, 8
empresas inmobiliarias, sino que codifica, ingresa su inmueble en alguna de esas empresas y inmediatamente a través de un software especial queda en todas las empresas y todas lo pueden ofrecer. Entonces, quien capta el inmueble, la empresa que capta el inmueble, cuando se vende el inmueble tiene una comisión superior y quien venda el inmueble tiene una comisión superior. Pero la información es una información global entre las empresas. De esas 350 o 400 empresas que tiene la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, la lista múltiple hoy tiene alrededor de 35 empresas asociadas, que son las más grandes. Pero eso ha tenido muchos problemas, no solamente por la no participación de las inmobiliarias, que debería ser la totalidad, sino de los clientes, porque son los clientes los que no quieren entregar un inmueble, porque eso tiene unas condiciones especiales de exclusividad y de penalización, y son los muebles los que quieren llamar a 8 o 10 inmobiliarias, el mismo inmueble, a ver quién le da un precio donde saca mejor provecho. Yo soy absolutamente convencido de que es la mejor opción que pueden tener una lonja, una federación, una asociación de corredores, todos trabajando juntos para resolver los problemas. Y el que se quede por fuera va a tener muchos problemas, porque va a encontrar un bloque de agentes inmobiliarios muy sólido, donde van a tener la gran participación del mercado. Hasta que los clientes respeten a la federación, llamémoslo aquí, a la federación, y digan, es que yo trabajo con la federación, porque además me ponen a rotar muy rápido el inmueble, porque el cliente dice, pero es que yo le meto el inmueble a una de las empresas inmobiliarias y no sé si me lo van a vender o no. Si se fortalece el sistema, todos salen ganando. Los clientes, los dueños de las empresas, quien compra el inmueble y además saca del camino una cantidad de empresas informales que muchas veces dañan el mercado. Por ejemplo, aquí en Colombia es usual que la intermediación inmobiliaria sea del 3% en el sector urbano. Y encontramos entonces una gran cantidad de empresas que no están federadas, llamemos, no están dentro de la lonja, que ofrecen el 1,5% o el 2%, o cosas tan complejas como lo que pasa en Colombia, y es que los porteros de los edificios se volvieron en los decisores y en los intermediarios de los negocios, y eso ha dañado el negocio de una manera gigantesca. No sabemos qué hacer con los porteros, porque además todas las empresas, y las grandes, y las de la lonja, le están dando a los porteros unas comisiones, y el profesional inmobiliario quedó y se relegó a un segundo plano. Y hoy son los porteros los que tienen el negocio inmobiliario en una gran cantidad de inmuebles. Perfecto. Eduardo, solamente para fortalecer tu apreciación, bueno, hay tres cosas que no pueden quedar sueltas. La primera es que nuestra principal responsabilidad como corredores es mantener la estabilidad del mercado, ¿sí? No vamos a jugar a divinos, hay que tener una estadística, de pronto hay que empezarla a levantar porque, como dice Eduardo, todo lo que estaba inventado hasta que llegue esta pandemia ahora ya no se considera. Por ejemplo, en la provincia de Azuay, la estadística que tuvimos del año anterior fue de un 8%, si me corrige Gustavo Jorge, que fue más o menos la estadística en la caída del precio de inmuebles el año 2019. Este criterio se lo podría extender a nivel del 7%. La estadística se tendría que homologar en cada provincia, pero yo creería que debemos manejar un criterio unificado, es decir, que el país tenga un concepto. Obviamente hay ciudades en donde el mercado es súper distinto, ¿no? que en ciudades más pequeñas, pero tener una referencia de una institución o de una organización nacional va a ser un respaldo para que no juguemos a improvisar. Eso como primer punto. El segundo es que tenemos que mantener el optimismo y transmitirlo esto a nuestros clientes. Superada esta crisis, vamos a tener que empezar a trabajar en esta estructura, o en esta palabra que utilizó Eduardo y que ha sido compartida por todos, nos tenemos que reinventar, es decir, que todo lo que teníamos programado en nuestra cabeza hasta hace 15 días que empezó la crisis, se tiene que borrar y empezamos un proceso de nuevo aprendizaje, pero con la visión de unificar. Tercer punto, el MLS, que lo tiene Guayas,
que fue una iniciativa con mucho acierto y que ahora la federación lo está tratando de implementar a nivel nacional. Es la única forma de que pueda tener éxito y donde podamos conectar a todas las provincias del Ecuador. Y como cuarto punto, si es que no existe algún punto adicional, quiero invitarles a todos los asistentes y que lo puedan compartir con el resto de colegas que no pudieron participar el día de hoy, es el cronograma de capacitaciones que tenemos planificado para el día lunes, miércoles y viernes. El miércoles tenemos marketing inmobiliario en tiempos de crisis. El día miércoles el día lunes tenemos marketing inmobiliario. El día miércoles tenemos una conferencia con el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Probablemente esté presente el director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Y tenemos planificado un par de panelistas más con una visión más global del tema económico y cómo estar preparados en este sentido. Y el día viernes igualmente tenemos otra conferencia de una serie de iniciativas que tenemos planificadas, así que les invitamos a estar conectados y de igual forma transmitirle este mensaje pues al resto de colegas que no pudieron participar. Eduardo, si tienes algo más por comentarnos para ir cerrando, o si existe alguna pregunta, por favor. Hola, yo quisiera participar. Ivonne, ¿cómo que es? Claro que Claro. sí, presidenta de Loja. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Eduardo, conocerle por esta vía digital. Haciendo un saludo Mucho a todas gusto. las provincias del Ecuador. Soy Ivonne Ortega, presidente de Agbir Loja. En realidad es muy importante para todos estar capacitados pues, y para poder asesorar a nuestros clientes. Y es muy importante todas estas charlas que estamos organizando a nivel de FENAGURE. La pregunta más que todo eran, bueno, nosotros como corredores profesionales de bienes raíces nos dedicamos a muchas ramas en lo que es nuestra carrera, entre una de ellas lo que es la administración de inmuebles. Entonces creo que según vi el chat de algunos compañeros a nivel nacional, preguntaban sobre cómo manejarnos en lo que es administración de inmuebles, cómo llegar al cliente, cómo decirle que tiene que cancelar lo que es el mes de marzo, abril, que estamos en este problema sanitario. Entonces, es ahí mi pregunta y la de muchos compañeros, como lo decían, cómo poder llegar hacia el cliente de tal manera que podamos de pronto recuperar, o no sé si podemos tomar alguna iniciativa del gobierno, cómo hacerlo en estos meses de marzo y abril que prácticamente están muertos, ¿no? Esa es mi pregunta, Eduardo. Muchas gracias. Ay, me dejaste la pregunta más difícil de todas, porque realmente no tengo así como una respuesta. Yo te voy a dar alguna referencia. Esto es tan nuevo. Por lo menos aquí en Colombia llevamos una semana de este caos, de este confinamiento, de este crecimiento, que no sabemos cómo manejar. Yo te voy a dar alguna apreciación de algunos colegas de ustedes que se están enfrentando a esa situación. Tal vez lo mencionaba al principio, y es cuando el cliente llama y me dice, o le dice al propietario del inmueble, no tengo plata, no tengo dinero, mi negocio está cerrado, es que nosotros estamos aquí confinados, todos los negocios están cerrados, venga por él, yo se lo devuelvo. Otro le dice, le puedo pagar el 50%. Otro le dice, le pago el 10% de las ventas, una empresa de colchones, por ejemplo. Y resulta que la empresa le paga el 10% de las ventas, pero la empresa está cerrada por el confinamiento. Entonces, se están haciendo unos acuerdos en alguna compañía, porque no las conozco poquitas compañías, porque esto apenas pues llegó, que le dicen al cliente, bueno, vámonos al 50%. O sea, no me desocupe, deme el 50%, pero me lo da por el mes de abril y mayo, o marzo y abril, o en estos 2 meses, o mientras termina el confinamiento, ¿cierto? Es con el fin de enganchar al cliente. Porque es que lo peor que nos puede pasar ahora a propietarios y a corredores inmobiliarios es que nos entreguen un inmueble. ¿Qué hacemos con un inmueble vacío en este momento? ¿Quién rayos va a ocupar hoy un inmueble? Yo no tengo respuesta. Yo creo que esos son
son situaciones de angustia donde vamos a tener que tener cabeza fría, vamos a tener que quizá renegociar algunos meses, como están haciendo los bancos. Los bancos en Colombia a nadie le están perdonando la deuda, pero le dice, vea, por los próximos 4 meses no me pague. Venga, vamos a rediferir la deuda, ¿cierto? Algunos inmuebles tendremos que probablemente bajarles, digamos, en el arrendamiento, el canon por un periodo. Ahí vamos a tener que tener mucha inventiva y mucha capacidad de tranquilidad, porque salir voy a decirle a un cliente, si usted no me paga, ¿qué? Si no me paga, ¿qué? Tome el inmueble. Entonces, yo creo que es casos muy individuales, casos de cada uno. Yo por eso les decía al principio, llamen a sus clientes, estén cerca de sus clientes, no les dé miedo decir, llamar para que el cliente le va a decir, le voy a devolver el inmueble. No, si lo va a devolver, lo va a devolver por alguna razón. No tengo una respuesta exacta de qué puede pasar, pero sí, yo diría no a las negociaciones generales, sí a las particulares, porque hay empresas que son capaces de pagarlo. Por ejemplo, hay inmuebles en este momento del sector comida que lo pueden pagar. Hay inmuebles que son estos sitios, por ejemplo, conocí que tienen los cajeros electrónicos. Esos cajeros van a estar 24 horas abiertos, pase o no pase la crisis. Entonces depende de cada empresa. Igual de Depende de cada empresa, farmacias, depende Eduardo. de cada propietario. ¿Qué me dices? Igual de farmacias Hola, del Sí, área de hola, salud. Adrián. farmacias, ¿Podría sí. participar, Adrián? Claro, Carlos, con gusto. Adelante. Sí, muy buenas tardes con todos. Agradeciendo esta iniciativa que ha tenido la Federación. Creo que es muy importante y yo sí quisiera pues aprovechar las palabras de Eduardo de trabajar unidos. Yo creo que esa sería la gran fortaleza que tendríamos nosotros a nivel nacional. Eh, Claro que nosotros realmente no hemos explotado esa fortaleza de estar asociado, porque yo tengo ya muchos años como profesional de bienes raíces, pero muy poco o nada nos conocen a nivel nacional. Yo creo que falta mucho vender nuestra imagen corporativa, decir que existimos, ¿no? Tratar de que nos unifiquemos a través de estandarizar rótulos a nivel nacional. Vamos a crear una confianza ante los clientes, van a creer que tenemos nosotros una empresa, porque tenemos que manejarnos como empresa, que somos grandes, somos fuertes, que estamos nosotros unidos, que somos profesionales. Yo creo que es muy importante apuntar a eso, porque en Colombia, si Eduardo si conoce, me va a responder, la lonja inmobiliaria de Colombia se escucha mucho. Acá hay muchos clientes que no conocen que existe una asociación de corredores de bienes raíces. Entonces yo creo que eso falta explotarlo muchísimo. Es lo que yo quería manifestarles, a ver qué dice Eduardo al respecto. Muy interesante tu apreciación. En Colombia las lonjas son fuertes y hay una agremiación que agremia todas las lonjas que se llama Fede Lonjas. La lonja de propiedad raíz de Bogotá es gigante, es inmensa, sólida. La lonja de propiedad raíz de Medellín es importante. Y la lonja de propiedad raíz de Medellín, Medellín es la capital del departamento, como ustedes la provincia de Antioquia. Entonces tienen la lonja de propiedad raíz de Medellín, nutre a la lonja de Urabá, a la lonja del suroriente, que es dentro del mismo departamento, de la misma provincia, a la lonja de occidente, y se nutren. Y tienen unos componentes muy importantes que aglutinan a la gente. Lo primero que hay que entender es que las lonjas necesitan que sus asociados inviertan en sus participaciones, porque una lonja tiene que vivir de algo y tiene que tener una logística, y tiene que tener una sede, y tiene que tener unos funcionarios, y tiene que tener unos programas importantes. Digamos, hay 2 grandes programas en la lonja de propiedad raíz de Medellín, que son un área de capacitación supremamente sólida, capacitación a todos los niveles, y contratan a diferentes personas de la ciudad, del gremio, que son expertos, el evaluador, el de ventas, el que conoce del plan de ordenamiento territorial, el que maneja finanzas, el que maneja lo jurídico, el que sabe de contratos,
Y hacen esto lo hemos venido trabajando desde los últimos 2 años, que antes hacíamos unas capacitaciones, unas certificaciones. La gente se certifica con la lonja de propiedad raíz de Medellín. La lonja expide una certificación y esas personas se diferencian en el mercado por ser certificados por la lonja. La lonja es un gremio respetado, importante. El presidente de la lonja de propiedad raíz de Medellín es un referente en la ciudad muy importante y respetado. Y eso se ha venido manteniendo. Esa es una asociación que no se contaminó, no ha sido contaminada nunca del narcotráfico, de la corrupción, estos males que tenemos en Colombia tan grandes. No, es una institución de respeto. Pero eso se ha logrado, primero que todo, porque las grandes compañías inmobiliarias son partícipes de la lonja. No hay ninguna empresa inmobiliaria grande que no pertenezca a la lonja. Y eso es muy importante. Muy importante que las empresas pequeñas se estén nutriendo de la información de la lonja, ¿cierto? Lo tercero, los independientes ya comenzaron a vincularse a la lonja porque saben que pueden obtener mucha información. Entonces, la lonja de propiedad raíz de Medellín es un centro de investigación muy importante, donde sus asociados, y esto lo han venido desarrollando a través de muchos años, donde sus asociados obtienen beneficios de las investigaciones del sector inmobiliario, de las disposiciones legales, gubernamentales. Entonces se nutren, es una gran biblioteca para sus asociados. Pero el éxito es la gran cantidad de empresas y personas que están comprometidas con la lonja. Y la lonja ha hecho un gran esfuerzo, eso no se construye de la noche a la mañana. Entonces ustedes deben hacer una federación de lonjas muy importantes en el Ecuador. Guayas será muy importante por su dinámica, Quito, no sé cuál será, Cuenca, en fin, yo tengo que estudiar geografía para la próxima charla. Pero una federación será grande y reconocida por el mercado por la cantidad de empresas o de agentes inmobiliarios asociados. Entonces, lo que hay que hacer es socializar y hacer es una suma, una operación matemática. 1 más 1 es igual a 3. 1 más 1 es igual a 3, porque es tú y yo y nosotros. Ahí es donde está todo este concepto que llamamos de sinergia, que es tan importante. Todos juntos van a avanzar más que cada uno en forma individual. Gracias, Eduardo. Le doy la palabra a Fernando Tello de Cuenca, que tiene una consulta. Por favor, adelante, Fernando. ¿Qué tal, Adrián? Eduardo, un gusto saludarle por este medio a todos los presidentes de las diferentes asociaciones y demás compañeros. Una consultita puntual, Eduardo. En este caso, tomando en cuenta y consideración lo anotado anteriormente, el mundo cambió totalmente la manera de hacer negocios. ¿Qué tan necesario va a ser para nosotros como corredores el seguir manteniendo una oficina? ¿O los negocios en este momento van a tenerse que hacer ya de manera virtual? ¿Es necesario seguir manteniendo una oficina física para hacer negocios digamos, en nuestro campo? No, en el campo inmobiliario no. Habrán algunos pocos negocios que sí necesiten oficinas. En el campo inmobiliario está revaluado hace mucho tiempo. Lo primero que tienen que hacer, yo les doy una idea, es que el tema del coworking, que es un tema mundial muy comenzado por los americanos y extendido por todo el mundo, ustedes pueden hacer una especie de coworking de su trabajo, siempre y cuando hayan alianzas y confíen y trabajen juntos, donde puedan coger un lugar especial de, qué sé yo, en cualquier ciudad de 800 o de 1000 metros o de 500 metros, no sé. Y todos los inmobiliarios tengan sus oficinas propias, pero tengan un solo celador, un solo servicio público, un solo internet, una sola cafetería, y puedan desarrollar los negocios. Es que los negocios no se pierden porque yo tenga a mi lado mi colega. Esa es una forma de hacerlo. Las oficinas tienden a desaparecer en el mundo.
Hoy el trabajo en casa, no necesariamente en casa, no se habla de trabajo en casa. Hoy estamos hablando de trabajo en casa porque estamos confinados por el virus. Lo que se habla es de teletrabajo, que es distinto. Trabajo en casa porque nos tocó en la casa, pero el teletrabajo es trabajar a distancia. A no ser de que los clientes necesitaran ver proyectos, por ejemplo, en un proyecto de vivienda, de oficinas nuevo, quizá esté la oficina de muestra, ¿cierto? El punto de referencia donde esté quizá la maqueta, pero es que las maquetas van a desaparecer o ya desaparecieron. Todo será virtual a través de la tecnología. Hoy, no solamente para el sector inmobiliario, sino para una gran cantidad de clientes, las oficinas están mandadas a recoger. Piensen en tomar oficinas, 8, 10, 15, 20 inmobiliarios en una ciudad que toman unas superficies amplias, la paguen entre todos y van a ver la dinámica que van a tener y el ahorro de costos, porque aquí también es un tema de ahorrar costos y ser mucho más eficientes. Gracias, Eduardo. Tenemos una pregunta de una colega de Ambato, Melba, por favor, si enciende su micrófono. Muy buenas tardes con todos. Gracias por compartirnos esta capacitación. La veo realmente muy interesante. Gracias, Eduardo. Bueno, realmente algo que te escuché y me quedó una inquietud. No sé si ya se está haciendo o se piensa hacer en las federaciones. Algo de lo que dice trabajar en equipo, trabajar en grupo, es que todos nos unamos compartiendo nuestra información de las propiedades que captamos y así poder encontrar rápido un cliente, porque a veces me ha pasado que yo tengo la propiedad, pero otro cliente está buscando, otro compañero está buscando la propiedad y a veces como que no se coincide. No sé si será o piensan hacer ustedes esa manera de unirnos, porque creo que una de las cosas que nos estuvo deteniendo fuertemente a los corredores es porque siempre había ese celo, ese miedo de compartir comisiones, de compartir clientes por cualquier situación. Los celos dañan negocio, los celos no dejan caminar en la abundancia que debería ser. Todos deberíamos compartir, pero no es compartir por compartir, es compartir por estrategia, es compartir y alguien lo tiene que aglutinar. Eso lo tienen que hacer a través de la federación o de las asociaciones locales y tiene que tener una metodología y tiene que tener una membresía y tiene que tener, yo con mucho gusto y a través de Adrián puedo gestionar cuando pase todo esto a través de la lonja de propiedad raíz de Medellín, debe haber alguna documentación especial porque eso es un tema mundial de cómo hacer el MLS en Ecuador y que ustedes tengan información. Aquí se puede hacer si hay compromiso, se puede hacer si hay una estrategia, es maravillosa la estrategia. Es que no puede ser que nos pase en todas partes, porque lo he visto en prácticamente todas las ciudades en Colombia, lo que yo llamo la guerra de los carteles. La guerra de los carteles es cuando uno va a una propiedad, o sobre todo en los locales comerciales más sobre calle, y yo he contado, yo tengo fotos de 15 carteles de empresas inmobiliarias. 15, no puede ser. Eso es una locura. Y yo le digo a las empresas, el día que usted encuentre un local con 8 o 10 carteles, no lo ponga, porque el cliente está jugando con todas. Entonces, es ahí, debería haber un cartel, un solo cartel, bien hecho, bien estructurado, y todas las empresas que están afiliadas a la lista múltiple conozcan del tema y lo puedan ofrecer. Es la mejor manera de generar más negocios. Todos hacemos más juntos que cada uno en forma individual, ténganlo por seguro, y más ahora que el mundo cambió, el mundo de hoy será colaborativo. Hoy todos los médicos del mundo están trabajando, todos los científicos del mundo. Hoy salieron los aviones de la China con los médicos y los enfermeros a Italia a ayudarles, lo que era impensable y era una locura. Hoy todo el mundo está haciendo tapabocas, hoy todo el mundo se está ayudando. ¿Quién tiene frascos? ¿Quién tiene el alcohol? ¿Quién tiene el gel? ¿Cómo vamos a hacer? Hoy se unieron en Colombia las empresas de alimentos, las que producen arroz, a donar miles de toneladas a los pobres que no tienen que comer. Todo, la colaboración será distinta. Entonces nosotros tenemos que hacernos, no podemos seguir trabajando, el mundo cambió, lo que teníamos hasta hace un mes ya no existe, ya no da resultado y lo que tenemos que hacer, o nos adaptamos o nos morimos todos.
morimos comercialmente y empresarialmente. Bueno, y de pronto Gracias. con el virus también. Eduardo, tengo dos preguntas más para ir terminando la sesión. Le doy paso a Diana Medina, que me ha solicitado, y a Jorge, por favor. Gracias. Buenas tardes, Eduardo. Es un gusto volverle a ver. Para mí Gracias. me queda claro que la forma que tenemos que trabajar ahora es siendo uno, siendo fuerza, dejando mezquindad, recelos, dejando tantas cosas que pueden estancarnos e impedir salir adelante, ¿no? El coworking me parece que es la opción, la estamos un poco practicando aquí en Cuenca, gracias a la iniciativa que tuvieron aquí en ACBIR. Lo que también quería, por favor, es considerar, tener su criterio, es con respecto al MLS. Nosotros tenemos como herramientas para trabajo los portales de plusvalía y OLX, pero en esos portales son los primeros quienes nos ponen la competencia y de personas que se dedican al corretaje de forma informal, porque en la parte inferior ellos ponen, te podría interesar esta propiedad de similares características a la que acabas de ver. Entonces ellos son quienes nos ponen la competencia a pesar de nosotros pagar un paquete para, qué sé yo, 20 propiedades o las que usted desee, ¿no? Entonces, la importancia del MLS, cómo vamos a poder trabajar ahí con la seguridad que vamos a poder trabajar, porque el MLS va a ser con contratos de exclusiva y donde no nos pueden ni quitar las fotografías de nuestras propiedades, ni porque se dan esos casos en los portales, ¿no? Entonces, el criterio del MLS, por favor, Eduardo, me es un poquito interesante saber si nos puede dar un poquito más de información. Gracias. Yo te diría lo siguiente, y me parece importante como insistir en esto. Una cosa es la informalidad y otra cosa es la ilegalidad. Nosotros estamos con muchas empresas informales, no ilegales. La informalidad es la falta de asociatividad. La informalidad se genera porque las personas no encuentran beneficios en la asociatividad. La federación, las lonjas, las asociaciones como ustedes de corredores, lo que deben trabajar es a que haya un trabajo comunitario. O sea, en vez de que una página externa, como cualquiera de las muchas páginas ofrezcan inmuebles, ustedes deben construir una página propia entre los asociados, una página sólida, una página seria, donde propietarios y clientes lo primero que piensan cuando van a comprar, van a vender o van a arrendar, piensen en esa página de la federación, ¿cierto? Como tal, porque esa es la manera de hacerlo. Ahora, ustedes tienen que hacer un trabajo apostólico, digo yo no en el sentido religioso, sino salir a vender la idea de por qué una profesional o una empresa pequeña o una empresa grande debe estar en la federación, tiene que pagar un dinero. La gente, si no encuentra beneficios en la federación, simplemente va a decir, esto es muy costoso. Eso, ¿para qué voy a pagar yo este dinero si no encuentro beneficio? Entonces, hay que empezar a organizar y a estructurar. Yo creo que este es el momento sensible de trabajar en equipo, de que no haya empresas en Internet o que se aprovechen de la desunión y de la falta de asociatividad y de coevaluación y estén haciendo el negocio propio cuando la propia federación lo puede hacer y puede canalizar a nivel regional o a nivel nacional. Es muy, muy importante que ustedes hagan un trabajo a través de muchas cosas. Por ejemplo, es un medio absolutamente maravilloso. Fíjense, yo no sé cuántas personas aquí, yo no alcanzo a ver, 80, 90, 100 personas, 100 inmobiliarios profesionales. Llegamos a 225 participantes, Eduardo.
200 participantes que hoy tienen intereses comunes, económicos, que hoy tienen miedo, que hoy están pensando en sus familias, que hoy están pensando en una pandemia que no está escrita en nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a pagar a mis trabajadores? ¿Qué va a pasar con los arrendamientos? ¿Qué va a pasar con los contratos? ¿Qué va a pasar con los clientes? ¿Qué va a pasar con mis locales, con mis viviendas? ¿Qué va a pasar? Entonces este es el momento de decir que no nos vuelva a coger una crisis de otro nivel, separados y cada uno trabajando juntos. Tú decías antes el tema del coworking. El coworking no va a solucionar los problemas, pero va a ahorrar muchos gastos. Entonces, acerquémonos de esta manera. Qué buena esta gran convocatoria, pero esta es la manera de decir, venga, ¿cómo hacemos? Comprometamos. ¿Qué hay que poner una plata? Pongan una plata. Pongan que esa plata es más barata que no vender. A los que están tomando por ahí nota o alguna cosa o que tienen buena memoria, no hay nada más costoso que dejar de vender. No hay nada más costoso que dejar de vender, porque ahí es donde tenemos problemas. Las empresas se quiebran por falta de clientes, las empresas se quiebran por falta de ventas, entonces tenemos que hacer de esto un negocio rentable, pues no podemos competir, yo no puedo salir al mercado, yo, empresa inmobiliaria en Cuenca o en Guayaquil o en Quito o en Loja o en no sé dónde, en cualquiera de las ciudades que ustedes viven, y competir con 20 o 30 o 50 colegas, cada uno tratando de canibalizarse el mercado. Eso no puede ser. Tenemos que, ya llegó la hora de tener que cambiar. Si no cambiamos, nos morimos todos. Eduardo, tengo una última pregunta de Jorge y con eso vamos cerrando, por favor, la jornada de hoy. Gracias, Adrián, Eduardo. Bueno, en realidad, más que pregunta era agradecerte muchísimo, Eduardo, pues tengo nuevamente el gusto de poder compartir contigo todos tus conocimientos y pues creo que ha sido una charla muy enriquecedora para todos los socios que estamos hoy conectados. En realidad, nuevamente, mil gracias por tu tiempo, tu espacio y por dedicarnos mucho de tus conocimientos. Y reforzando un poco, pues, el tema de lo que tú hablabas ahí del coworking, nosotros acá en Azuay ya lo estamos haciendo más o menos desde agosto de 2019. Hemos tenido una muy buena acogida, pues, y invito también a harto de gente de Azuay que quiera unirse a este espacio de coworking. Coméntalo por ahí, Azuay, estamos siempre a las órdenes. Pues, nuevamente, Eduardo, qué gusto de compartir contigo y aprender de grandes como tú. Bueno, no, muchas gracias. Me quedo muy entusiasmado, muy emocionado y muy agradecido de compartir con ustedes algunos conceptos en un momento muy complejo para todos, desde todos los niveles, inimaginable en la historia de la humanidad que pudiera pasar eso. Pero la manera es qué hacemos juntos y cómo podemos salir de esto, y ese libreto lo tenemos que construir. Adrián, muchas gracias por invitarme. Jorge, tan querido como siempre, y mi querido Gustavo Neira, que lo veo por ahí en la videoconferencia, muchas gracias. Yo les recuerdo, y pues para mí no me da pena decirles que hicimos con ACBIR un seminario hace año y medio en Cuenca, con 30 o 32 agentes inmobiliarios y empresas muy exitosos, les gustó mucho. Estábamos pendientes de repetirlo en otras ciudades de Ecuador. Estábamos en ese entonces de Quito y Guayaquil, pero pudiéramos buscar una metodología. Yo soy especialista en el entrenamiento a equipos de venta. Hago entrenamiento a equipos de venta especializado y tengo, a través de mucha experiencia que tengo en el sector inmobiliario en capacitación, un seminario muy orientado al sector inmobiliario que habrá que reinventarlo con todo este tipo de cosas. Si ustedes lo quieren, si lo miran, si lo hacemos como la federación o pues sería con la federación, con mucho gusto, estoy disponible. Yo viajo por varios países, me encantó Ecuador, me quedé 2 días en Cuenca tomando fotos, me fui para toda la iglesia, el Parque Central, bueno, estuve recorriendo mucho, me gusta la comida, me traje un saco, un suéter maravilloso, yo soy muy gozón con esas cosas y me encantará volver acompañarlos a ustedes y que hagamos un entrenamiento conjunto muy importante, reunido y coordinado a través de la federación con mucho gusto. Entonces, a todos les agradezco muchísimo, espero que todos podamos salir de esto. Será difícil, será complejo, porque la realidad es muy compleja a nivel mundial, pero espero que algún par de ideas puedan quedar ahí latentes, pero trabajen juntos, es la única manera de salir de esta gran crisis. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Con esto vamos a concluir la sesión de hoy.
antes de que se retiren, por favor, un favor muy encarecido, les invito a visitar el fanpage de la Federación para que estén al tanto de las actividades que vamos a tener, y les comprometo, el día lunes vamos a tener una conferencia a las 5 de la tarde sobre marketing inmobiliario en tiempos de crisis con Joana Carvajal, asimismo colega con experiencia de Bogotá. Así que este es solamente el comienzo de lo que tenemos planificado, y también el mensaje del MLS, aprovechando que tenemos esta convocatoria masiva. El MLS del Ecuador está en un proceso de planificación, tenemos ya el logotipo, de hecho, que se estableció, pero las asociaciones no caminan si no tienen el apoyo de sus socios. Y recalco las palabras de Eduardo, a reinventarnos, a cambiar el criterio de hacer negocios de manera individual y pensar en una estructura que quizás muchos desconocemos. El gremio de corredores de bienes raíces del Ecuador tiene una presencia territorial que ninguna empresa privada, ninguna franquicia tiene en el Ecuador. Así que a echarle mucha gana, mucho compromiso. Estamos haciendo lo posible, hay muchas cosas en que trabajar, pero la convocatoria de hoy realmente nos demuestra lo que somos capaces de hacer, incluso en situaciones como esta. Así que pido un aplauso para ustedes y para Eduardo por compartir esta tarde. Quiero que todos se motiven y que sea el inicio de gracias, dirigentes, a las órdenes. Gracias, Adrián, gracias, Eduardo, gracias a todos. Con mucho gusto. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias a todos. Eduardo, gracias, un gusto conocerles a todos. De tiempo. Gracias, presidente. Saludos. Bueno, gracias. Gracias, presidente. Un abrazo a la distancia a todos. A todos. Gracias. Hasta luego, mucha suerte. Gracias, estábamos conversando el día lunes. Nos vemos en la próxima charla. Gracias totales. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias. Desde Loja, gracias. Gracias. Espero verlos pronto. Bye. Chao. Desde Quito, saludos. Chao. Chao. Chao, guapa. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Chao. Nadie quiere Gracias. salirse. Chao, Solo chao. Eduardo. Sí, Gracias a todos. Mucha suerte. Gaby, extrañamos tus sándwiches.